correcto, sí, esa es la clase. ¿Mm? Sí, una clase. Ya, perfecto, ya activé la grabación. Si vamos entonces, voy a cerrar esto. Si vamos entonces acá a lo que sería la página de GitHub del proyecto que yo les compartí, que por defecto pueden entrar porque está público, para poder clonar todo esto y se puede ejecutar, acá vienen todos los comandos. Por ejemplo, si yo pongo npm start por defecto, no va a funcionar. Ya les va a dar un error. Veamos. Voy a descargar esto. Para hacer la descarga de este proyecto hay que ir acá, copiar esto, o bien simplemente le pueden dar la opción de descargar. Por acá también creo que darle la opción de zip, pero mejor hacerlo con Git. Ya, lo primero que tienen que ver es que sus computadores tienen que tener instalado Git, ya que es esta aplicación que, por ejemplo, generalmente yo recomiendo usar lo que es Git Batch porque trae colores. Entonces se ve bastante práctica para trabajar, porque les va indicando después que están en una rama, les muestra que hay avances, que no hay avances, etcétera. Ya, lo voy a dejar ahora, como tengo la otra aplicación en el escritorio, la voy a dejar dentro de mis documentos. Entonces acá voy a hacer un ls. Lo bueno que también tiene Git Batch es que les toma los comandos de Linux, que yo siento que son más cómodos que los de Windows. Entonces voy a ir acá y voy a trabajar entonces en la carpeta de mis documentos. Acá está. Entonces voy a ir a esa carpeta. Entonces voy a escribir acá, voy a agrandar esto para que lo vean bien. Entonces va a ser cd documents y ahí me voy a preocupar de trabajar. Ya, ahí están lo que sería mi música, mis videos, etcétera. Voy a crear una carpeta nueva, solamente por comodidad, para que así después acceda solo a esa carpeta con los proyectos. Y voy acá a poner entonces un nombre de una carpeta, mkdir. Voy a poner, por ejemplo, proyecto React. Ya, si bien cuando yo haga la clonación, me va a crear, por ejemplo, la carpeta que se va a llamar mi primer proyecto, la idea obviamente no es dejarlo suelto tampoco. La idea es ojalá dejarlo dentro de una carpeta donde estén sus proyectos ordenados. ¿Ya? Ahí tengo una carpeta. Eso lo pudieron haber hecho en el escritorio, botón derecho, crear carpeta y listo. ¿Ya? Yo lo hice por terminal, pero se pudo haber hecho de esa otra alternativa igual. Acá van a escribir lo siguiente. Primero tienen que tener instalado Git. Si se fijan acá, cuando yo escribo Git, me toma todos los comandos. ¿Ya? Si no les toman estos comandos es porque Git no está instalado. ¿Ya? Y si Git no está instalado, no les va a funcionar el siguiente comando. ¿Ya? Lo primero es que tiene que estar instalado. Creo que en la mayoría de estos equipos está instalado, así que no debiese haber problema. Entonces voy a poner clear para limpiar. No es necesario que vayan limpiando ustedes, yo lo voy haciendo para que siempre puedan ver bien. Y vamos a escribir lo siguiente: git clone y la ruta del repositorio que yo les compartí. En este caso, el repositorio, la ruta, me la entrega acá la aplicación, que sería acá donde dice code, y ustedes pueden copiar eso. O en realidad es la misma ruta de arriba, pero lo que le agrega es el punto git al final. Es la única diferencia. ¿Ya? Entonces acá pego esa ruta y ahí está. Si se fijan es GitHub, nombre de usuario, nombre del repositorio, punto .git. Siempre va a tener esa estructura. ¿Ya? Git clone y le damos enter. Se nos va a empezar a clonar el proyecto que hicimos en la clase pasada, bueno, el que hice yo, porque ustedes tenían los propios suyos. Y ahora, si yo ingreso a esa carpeta que dice que tiene que llamarse mi primer proyecto, voy a limpiar acá. Si hago un ls, me debiese aparecer acá, perdón, no ingresé dentro de la carpeta, me equivoqué. Creé la carpeta, pero no ingresé, ya no importa. Acá está el proyecto, dice mi primer proyecto, ¿cierto? Me faltó el pequeño cambio en delante de haberme ingresado a la carpeta. Ya, pero no importa. Vamos a cd mi primer proyecto. Y si ingreso aquí, fíjense en este pequeño detalle. Me dice que estoy en la rama más, ¿ya? Por eso es bueno, por ejemplo, utilizar este tipo de aplicaciones, en este caso con Git. Perdón, con Git, porque le indica justamente en la rama que se encuentran. Quizás por ahora no entienden mucho el concepto de las ramas con GitHub, pero más adelante cuando vayan viendo los videos que les voy a dejar, quizás lo entiendan mejor. ¿Ya? Entonces acá estamos en una rama, la cual nos va a permitir trabajar. Acá, si yo, por ejemplo, pongo npm start, que es el comando para que inicie el proyecto, me va a dar un error. De hecho, no me deja ejecutar esto. ¿Ya? Me dice que no se reconoce el comando de React y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué no lo reconoce? Porque en realidad le faltan todos los componentes, solo se subieron los archivos que yo creé. Y para que esto funcione, yo tengo que utilizar otro comando que está acá, que por ejemplo es este. No está acá en realidad. Era npm install. Vamos a escribir entonces npm install. Una vez que tenga el proyecto, npm install, y lo que hace es que dentro viene un archivo que indica todas las dependencias que el proyecto necesita. Y lo que va a hacer ese comando va a ser descargar todas las dependencias. Entonces, si ejecuto acá el comando,
no, debería empezar a cargar, pero creo que aquí Git nos muestra, ahí se está cargando. Va a empezar a descargar todos los componentes que sean necesarios y después si ejecutan npm start, el proyecto va a funcionar. Entonces en GitHub solamente se sube lo que realmente necesitamos. De hecho ya terminó ahí, me dice que ya debería estar listo, a excepción de que se haya caído el internet. Pero si pongo npm start debiese funcionar ahora. Sí, install, correcto. npm install, de instalar. Y ahí una vez que se descarga, bueno, me dice aquí que hay un error porque yo estuve haciendo modificaciones, pero efectivamente está funcionando ya. Aquí tengo que reparar un par de cosas que dejé modificaciones que hice yo en mi proyecto. Pero lo vamos a reparar a continuación. Pero vemos que efectivamente funciona. Si no hubiera tenido ningún error el código, esto no hubiera fallado. Déjenme chequear acá. Ya, voy a detener esto por mientras para verificar cuáles son los errores que tengo. Ya, ahí lo detuve. Perfecto, ya está instalado y ya puede ejecutarse. Vamos a ver cuál es el error que quedó. Probablemente me quedó algún error de algún nombre de alguna variable, que era lo que me mencionaba ahí. Y lo que vamos a hacer va a ser levantar desde acá, desde el terminal, vamos a levantar Visual Studio. Y le vamos a escribir code espacio punto. Code es el código para abrir, por ejemplo, Visual desde el terminal. Y cuando yo le digo espacio punto, le digo abre esta ruta en específico. Y me va a abrir justamente esa carpeta dentro del proyecto. Ah, perdón, me equivoqué, le puse un slash. Entonces, code espacio punto, le doy enter y se va a abrir entonces Visual Studio Code en esa carpeta. Y me va a abrir todos los archivos que nosotros tenemos ahí. Ahí está, entonces le digo que sí, confío en estos autores. Y aquí ya tengo toda la aplicación que teníamos en la clase pasada. Vamos a verificar cuál es el error. Acá el error me decía que había algo de nombre 2. Acá está. Estos nombres que están acá parece que no se están usando. Y puede ser que eso me esté dando algún error en algún momento de la aplicación. ¿Ya? Ahí está entonces el proyecto que teníamos de la clase pasada. Vamos a verificarlo. Voy a lanzar acá nuevamente npm start para ver que me diga cuál era el error que tenía. Según yo esto había quedado bien la semana pasada, pero bueno, algún error me quedó. Ya, me dice entonces que app está asignada a un valor pero nunca fue usado. Es un warning. Y acá el error está en que app está asignada las siguientes palabras, ignorar, compilado con algunos errores. Acá en la línea 5.7. Salió footer app2, perfecto. Y acá le el público. ¿Cómo, perdón? Acá debe haberme salido el tema de la ruta. Sí, correcto, sí, eso es lo que tiene que abrir. Acá no sé qué error me está dando. Me está reclamando un error acá en la línea. En la línea 5. Me dice deprecated. Para ignorar, agrega. A ver. ¿Cómo? ¿Qué le sale? Pero son iguales, en realidad debió haber lanzado la aplicación. A ver, veamos. Ah, en realidad la página sí se abrió. Eran puros warnings. Ya estaba bien, sí, no me había dado cuenta, pensé que eran errores, pero son warnings. Los warnings que me está dando ahí es que efectivamente la página sí está funcionando, pero quedaron esos nombres, que como no los comenté, me está diciendo que los tengo creados, pero nunca los usé. ¿Ya? Ahora entonces, dentro de este proyecto, yo acabo de subir, esos warnings obviamente hay que tratar de que no estén, así que eso debiésemos comentar todo después para que no haya problema. Yo le acabo de subir entonces acá en el proyecto este ejercicio que está acá. Debería estar ese archivo que lo acabo de subir recién. De hecho, dice que lo subí hace 12 minutos acá en mi aplicación. Y vamos entonces a copiar este app3 y lo demás lo vamos a borrar o lo van a comentar, ¿ya? Para que lo puedan trabajar ahora. Y lo que vamos a hacer va a ser tomar todo esto y lo vamos a descomponer por módulos o por componentes. Un componente para el curso, un componente para las partes y otro componente para el ejercicio total. Entonces vamos a copiar esto que está acá, que ya viene toda la estructura en realidad, y lo vamos a pegar ahí dentro de nuestro index HTML, perdón, index JSX. ¿Dónde lo dejé? Index.
Perdón, ahí está. Ya, lo que podemos hacer en realidad, vamos a crear un archivo acá afuera. Vamos a poner, por ejemplo, que se llame respaldo, para que no se nos borren las cosas. Vamos a poner acá respaldo. Ya, lo voy a poner respaldo solamente y voy a copiar todo lo que estaba acá anteriormente. Y vamos a sacar todo. Así no, para que no tengamos ningún error con el proyecto. Para que no nos muestre ninguna alerta. Voy a cortar todo esto. Me voy a quedar solo con el comando, con la parte básica. Y lo voy a dejar acá en respaldo. ¿Ya? En caso de que queramos volver después al ejercicio anterior, lo podamos hacer desde acá. Bueno, ahí me va a mostrar algunos errores, pero no debiese haber ningún problema porque es un archivo que no se debiera ejecutar nunca. ¿Ya? Y vamos a tener esto ahora. Y acá pegamos entonces lo que tenemos del ejercicio. Y ahí lo vamos a copiar esto acá. Ya, perfecto. Ahí estaría entonces lo que sería el ejercicio. Ahora, para probar que esto funcione, tenemos que llamar a lo que sería nuestra app3, ¿cierto? Tendríamos que llamarla acá abajo, si no, esto no nos va a funcionar, porque aquí decía app2, que fue lo que alcanzamos a hacer la clase pasada. Guardamos esto, y ya si vamos al terminal, de hecho, bueno, si voy acá me dice que está completo, que está sin errores ahora me dice que está bien, no hay ningún inconveniente, y si vamos acá al terminal, perdón, si vamos a la aplicación me muestra esto, ¿ya? Es simplemente donde dice especialidad 1, por ejemplo, horas de la unidad 1, 10 horas. Horas de la unidad 2, 7 horas. Horas de la unidad 3, 14 horas. ¿Ya? Son valores al azar que puse nomás. Y el total de horas, 31 horas. El archivo estaba dentro de acá de la página y decía ejercicio, acá al final. Ahí está. Está dentro de... no, está fuera de la carpeta source. Está dentro de... Está fuera en realidad, fuera de todo. Dice ejercicio. ¿Qué le pasó? No. Por eso... Ya, ¿estamos entonces bien hasta ahí? Ya, perfecto. Lo que tenemos acá entonces hasta este momento sería el ejercicio con la aplicación correspondiente y tenemos entonces acá todo un solo componente que está retornando todo. Y lo que deberíamos ver en el terminal, perdón, en la página web sería eso, ¿cierto? Hasta ahí todos deberíamos tener lo mismo. Lo que aprendimos en la clase pasada fue a trabajar esto mediante el uso de componentes. Entonces, vamos a tener tres componentes inicialmente. Entonces, voy a tener acá, el primer componente se va a llamar, ¿cómo le ponemos el primer componente? Generalmente le ponemos, no sé, pongámosle cabecera o header, ¿ya? Por ponerle un nombre acá para que para que no nos compliquemos. Entonces acá vamos a tener un componente que se llama entonces header. Recuerden que la primera letra siempre tiene que ser mayúscula de los componentes. Y ponemos slash porque así se utilizan los componentes en React para que puedan ser llamados. Y la clase pasada también habíamos aprendido el uso de los prompts. ¿Se acuerdan de los prompts? Que eran para pasar datos a través de estos componentes. Entonces, este componente, en este caso el header, lo que va a recibir el curso. Entonces lo vamos a dejar acá. Curso y va a ser igual a, para pasar los componentes o para pasar un dato, tenemos que poner paréntesis de llave. Esos paréntesis que están ahí. Y acá le pasamos entonces la variable curso. Este es el nombre con el que se va a recibir y este es el nombre de la variable que estoy enviando. Ahora tengo que crear el componente header. Lo puedo crear antes del app o lo puedo crear después del app. Lo importante es que esté dentro de los documentos y yo los pueda llamar. ¿Ya? Entonces voy a crearlo acá abajito. Aquí. Y vamos a crear. ¿Cómo se crea un componente? Con la palabra const de constante y tenemos que poner el nombre con mayúscula, header, y después de eso entonces tenemos que poner acá, es igual,
es igual, y tenemos que poner los paréntesis si es que recibe o no recibe variables. ¿Cómo se llamaban las variables que recibía? Props, perfecto. Y luego de eso usamos lo que es la famosa función flecha que se conoce en JavaScript, de hecho así se llama, función flecha, por la figura que tiene ahí que es una flecha, y abrimos después los paréntesis de llave. Acá adentro ya generamos todo lo que tiene que ver con nuestro header. Acá, ahí está, header, el curso y recibe el curso. Ya, este componente era bien chiquitito. Recuerden que lo único que tenía era un H1 que devolvía solamente el nombre del curso. Entonces vamos acá y vamos justamente a tener un return. Vamos a tener acá entonces un return. ¿De qué cosa? De un div dentro. Venía acá un div. Perdón. Acá tenemos que siempre agregar un div. Bueno, esta es una mala práctica agregar div por si acaso. Lo ideal es que después nosotros cambiemos eso por otra palabra clave que tiene React, ¿ya? Que después no se utiliza div, porque si cada vez que estamos llamando un componente agregamos un div, de repente nos va a costar un poco situar las cosas. Entonces React después nos va a ofrecer, que lo vamos a ver más adelante, una opción para poder llamar estos componentes de una forma más práctica. Por ahora, veámoslo como div solamente. Y dentro de este H1, lo que estamos recibiendo entonces es el props. Acá también tenemos que poner paréntesis de llave, a pesar de que se esté recibiendo como parámetro, igual se tiene que imprimir así, props, punto, y el nombre que tenía. En este caso es el curso. Ya, con esto entonces ya tenemos el header de el curso. Vamos a hacer entonces ahora otro componente para lo que sería entonces el contenido. El contenido tiene todo esto. Ya, todo esto que está acá iría dentro del contenido. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Vamos a crear otro componente. Entonces acá vamos a tener un cons que se llama entonces contenido. Recuerden siempre con la primera letra en mayúscula, si no después les va a dar error. Esto va a ser igual entonces a paréntesis circulares. Vamos a recibir una variable porque queremos mandar datos. Así que ponemos los props y ponemos entonces después la función flecha. Abrimos paréntesis de llave. Después acá entonces vamos a tener un return y vamos a tener prácticamente toda la estructura que está arriba. Así que vamos a abrir acá los paréntesis y agregamos un div. Puse paréntesis de llave cuadrado. Está bien, perfecto. Entonces aquí vamos a tener un div. Me equivoqué, pues estos son paréntesis circulares, por eso me está dando error. ¿Verdad que acá puse los de llave? Acá son con paréntesis circular en este caso. Ahora sí. Acá ponemos entonces un div. Y acá adentro voy a copiar y pegar lo que estaba arriba. ¿Ya? Todo esto que está acá. Esto es parte 1, parte 2. Todo esto lo voy a cortar. Parte 1, parte 2 y parte 3. Lo cortamos. Cortar. Y lo pegamos acá adentro. ¿Ya? Pero obviamente estas partes las tengo que cambiar por los nombres correspondientes, que va a ser prop.parte1, prop.ejercicio1, ¿ya? Porque lo estamos separando entonces en componentes. Vamos a copiar esto, lo vamos a ir pegando adelante de cada palabra. Punto, punto. Ya, eso va a ser entonces lo que es nuestro contenido, nuestro componente contenido. Ahora, ¿cómo hacemos para llamar este componente? Yo tengo que llamarlo donde estaba todo eso antes, ¿cierto? Pero ¿y cómo le pasamos todas esas variables? Ya, pero son 6 variables. ¿Le puedo pasar 6 variables? Claro, perfecto. Pasémosle 6 variables entonces. Acá, luego del header, entonces, ahora aquí donde sacamos las partes, tenemos que agregar ahora
lo que tiene que ver con el contenido. Entonces ponemos contenido. Y hay que pasarle uno a uno cada uno de los valores. Entonces, por ejemplo, teníamos parte 1, entonces aquí escribimos parte 1, no veo nada. Parte 1 va a ser igual entonces a paréntesis de llave, parte 1. Después tenemos entonces que sería ejercicio 1, no hay que agregar comas, esto va a ser igual a paréntesis de llave, ejercicio 1. Y lo tenemos que hacer 3 veces, porque son 3 variables las que le estamos mandando. Así que aquí vamos a copiar esto y después le cambio los números. Tengo entonces acá, me fui para abajo. Ahí. Tengo entonces. Y acá slash y cerramos con eso. Y acá hay que cambiar los números porque acá sería parte 2, parte 2, ejercicio 2, perfecto, parte 3, parte 3, ejercicio 3 y ejercicio 3. Ya, perfecto. Estamos viendo acá que, bueno, ahí ordené con Alt-Shift F y se quedó así los variables que estoy pasando. Estamos viendo acá que, por ejemplo, ya no es una buena solución esta, porque tengo que pasar muchas variables, ¿cierto? Y, por ejemplo, si tengo menos cursos, ¿va a ser una buena opción utilizar este componente? ¿Sí o no? No, ¿cierto? Entonces la idea, de hecho, por eso vamos poco a poco, la idea es que después esto sea un objeto y después yo simplemente tenga un for each y llame a ese objeto, lo recorre y se creen de forma dinámica la cantidad de datos que yo necesito con los componentes. Para allá vamos. ¿Ya? Entonces acá tenemos lo que sería el contenido. ¿Ya? Y acá me van a inventar ustedes ahora, lo van a hacer ustedes solitos, yo lo voy a dejar ahora 5 minutos, que hagan acá abajo el total. Entonces se va a llamar el último total y va a recibir esos datos que están ahí. ¿Ya? Aquí tiene que venir entonces un componente que se llame total. Vamos viendo por si acaso, por mientras el avance de lo que tenemos. Si esto está bien y no hay ningún error, acá si se fijan tenemos exactamente lo mismo, pero lo único que ha cambiado es que ahora lo estamos trabajando por componentes. Nuestro usuario en realidad cuando vea nuestra página la va a ver exactamente igual, para él le va a dar lo mismo, entre comillas, si está con componente o no. Pero la diferencia va a radicar en cuán autónoma es la página para después nosotros avanzar más rápido. ¿Ya? No para el usuario va a ser exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces tienen que crear el componente total y calcular ese total de datos. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo el proceso, no? Bien. ¿Puedo enseñarle qué? Fue lo que copiamos y pegamos que estaba arriba y después le pusimos adelante todos los props, para que así fuera más rápido el proceso. Si no, tendría que haberlo hecho todo a mano, me hubiera demorado más. Entonces tienen que crear ahora el prop de total, perdón, el componente total.
Ya, vamos a ver entonces la solución del total. Para hacer la solución del total acá, tenemos que, primero que todo, copiar esto, que estaría acá. Esto lo vamos a dejar ahora en la parte del total. Lo cortamos. Vamos a cortar acá y cortar. Y vamos acá abajo, tenemos entonces el componente del header, tenemos acá el contenido y acá vamos a tener entonces un const total. Recuerden siempre el nombre con mayúscula. Esto va a ser igual entonces a paréntesis. Vamos a recibir acá un props. Va a ser igual a flecha. Y vamos a copiar acá el return dentro del return. Dentro de este return, entonces vamos a copiar eso. Y acá, como estamos recibiendo un props con esos valores, le vamos a copiar acá. Props.eso, props.eso y props.eso, ¿ya? ¿Ah? Perdón, me faltó adelante también un div antes para contener todo esto, si no, me puede marcar algún error. Ahí sí. Ahí sí. Muchas gracias. Ya, recuerden, siempre tienen que ir los divs por si acaso para que no haya ningún problema. Esto lo estamos utilizando por ahora, después más adelante los vamos a cambiar. ¿Sí? Revisen el terminal si es que le va apareciendo algún error. Por ejemplo, acá me dice que todavía hay un warning donde dice que esto está asignado. Aquí probablemente le aparezca un error en rojo. ¿No? Ya, déjeme terminar y voy para allá. Acá entonces la parte después de... Acá después que llamamos entonces a nuestro header, acá estamos llamando entonces al contenido. Acá vendría el total, donde tendríamos entonces la etiqueta total y le pasamos los valores, que en este caso sería ejercicio 1, va a ser igual entonces a paréntesis de llaves, ejercicio 1, ejercicio 2 va a ser igual entonces a paréntesis de llave, ejercicio 2. Y esto va a ser igual entonces a ejercicio 3, igual a paréntesis de llave, ejercicio 3. Y ahí con esto slash y cerramos para que esto esté funcionando. Ahora, nuestra página se tiene que mantener igual, exactamente. Si vamos acá, se mantiene la misma estructura. Pero lo único que cambia es que ahora mi página está hecha por componentes. ¿Ya? Si les da algún error o no les funciona, es porque algo escribieron mal en alguna página. Acá estaría entonces lo que es el total. Ahí está. Ya, entonces hasta el momento tenemos esto factorizado o lo tenemos por componentes, pero la parte justamente donde van las partes o donde van los cursos con sus horas está siendo muy grande todavía. Lo podemos factorizar porque vamos dándonos cuenta que efectivamente, perdón, lo podemos llevar a componentes porque nos damos cuenta que se repite el componente, curso,
el nombre, perdón, y la cantidad de horas. Unidad y cantidad de horas. Unidad y cantidad de horas. Eso también lo podemos refactorizar y vamos a decir que eso es como, entre comillas, el ejercicio 2. Vamos a refactorizar, perdón, vamos a llevar a componentes lo que son las partes, que sería entonces acá dentro del contenido. Esto, en vez de llamar a esto de esta manera, lo que vamos a hacer es que vamos a tener ahora un componente acá, vamos a cortar todo esto, que se va a llamar parte. ¿Ya? Le vamos a poner ahí paréntesis de llave, perdón, paréntesis triangular, y se va a llamar parte. Y obviamente tenemos que crearlo por el momento, no existe. Y le vamos a dar entonces parte, como dato, va a ser igual a paréntesis de llave, y le vamos a pasar, por ejemplo, props.parte1. Y también lo vamos a factorizar esto con lo que sería el ejercicio, pero no le vamos a poner ejercicio 1, ejercicio 2, sino que solo ejercicio, y vamos a ir haciendo que esto, como son siempre iguales, se vaya reutilizando el código también de una forma un poquito más eficiente. Entonces le vamos a decir ahora que esto es igual a, y le ponemos acá entonces props, punto, y le decimos acá entonces ejercicio, ejercicio 1. Ahora voy a llamar a todas las partes de esa manera. Entonces la parte 2, la parte 3, tienen que ser llamados exactamente igual, pero cambiándole simplemente los valores. Pero ahora estoy llamando solo un componente que lo único que hace es cambiar el dato que está recibiendo y me va a mostrar lo mismo. Como se repetía la misma estructura siempre, ahora nos queda crear esta estructura que se llama parte. Ya, creen esa estructura que se llama parte. Solamente tiene un P con el nombre y con el tamaño. Perdón, con la cantidad de horas. O sea, sería lo mismo que cortamos antes, pero solamente una sección. Ya, entonces, para crear la parte, lo voy a hacer al final. Al final, acá, después de todo, vamos a crear cons, la letra siempre mayúscula, parte, va a ser igual entonces a paréntesis circular, y le damos acá los props, después ponemos acá la flecha, y habilitamos. Ahora esta estructura solamente va a tener eso, va a recibir una parte y el ejercicio. Y con eso estaría entonces listo nuestro ejercicio ya lo más factorizado posible. Ahora, ¿lo podemos lo podemos llevar a componentes de mejor manera? Sí, sí podemos, pero ¿cómo? Tenemos que ver conceptos que son un poquito más avanzados que los vamos a ver ahora de JavaScript. Por ejemplo, comprender cómo se trabaja con objetos, que creo que no los vimos, trabajar, comprender que un objeto puede ir dentro de un array, etcétera, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? La página no debiese darle ningún error y se debiese seguir viendo exactamente igual. Pero la diferencia ahora es cómo la estamos creando, simplemente. ¿Ya? Recuerden entonces que para el cliente va a ser igual, pero para nosotros después va a ser más práctico ir llamando a los componentes. ¿Alguna parte que le faltó copiar? ¿Está también ahí? ¿Está todo ahí? Ah, prendí el PC de acá y se...
¿Qué onda, pero? Ahí sí. ¿No se puede tener el equipo prendido? Ahí sí. Ya, préstame atención ahora. Hay una aplicación que la pueden descargar si es que desean o pueden trabajar directamente desde la consola. Hay una aplicación que se llama RunJS app. Si buscan acá, se llama RunJS app. Para que la puedan descargar los que quieran por mientras, para que vamos probando código código de JavaScript de forma directa, sin tener que pasar por una página HTML y sin tener que pasar por, en este caso, por la consola que se vaya borrando, etcétera. Esta aplicación es gratuita. Bueno, hay una versión de pago, pero si es como WinRAR. Mientras ustedes no la pongan el código, sigue funcionando sin problema. ¿No? Así que pueden descargarla por mientras los que ya estén listos. Arriba se agrega, abajo se agrega el total. Ahí el total va al final, con los valores de cada uno de los datos.
Ya, préstenme atención ahora. Ya. Hice lo siguiente, estaba probando el otro día. Hice lo siguiente acá para que después lo tengan de apunte. Entonces, vamos a partir viendo acá. Aquí viene la actividad detallada. Se los voy a subir esto posteriormente, lo que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, lo que van a tener que hacer es crear como partes, perdón, crear partes como objetos y refactorizar la aplicación nuevamente. ¿Ya? Eso era lo que teníamos al principio, que era con lo que partimos. Y la idea es que, por ejemplo, ahora manden los datos así, como un objeto. Cada elemento como un objeto. Yo les voy a mostrar ahora cómo se recorren los objetos, cómo se ven, etcétera, para que puedan trabajar con ellos. Y después lo que van a tener que hacer es que van a crear las partes como un array y dentro de ese array van a venir los objetos y van a tener que volver a refactorizar la aplicación. ¿Ya? La idea es que lo hagan paso a paso para que así vayan comprendiendo el proceso. La idea es que después cuando manden las partes las manden así. ¿Ya? Más o menos como ejemplo. ¿Ya? Yo les voy a compartir esta página que estuve preparando. Vamos a partir entonces, bueno, aquí vienen un poco los códigos, entonces vamos a partir acá viendo cómo se definían las cosas. Yo voy a usar la aplicación RoomJS, ¿ya? Ya, esta es la aplicación RoomJS. Es una aplicación donde por acá puedo escribir código de JavaScript y por el otro lado entonces puedo probar, puedo ir viendo el resultado del código, ¿ya? Si la quieren probar, bacán, si no, utilicen la consola, no hay drama. Entonces vamos a partir. Generalmente vamos a utilizar dos formas para trabajar acá con la definición de variables. Al menos en React vamos a utilizar solo dos. La primera que son los cons. ¿Qué significa eso? Ya, perfecto. Esto, una constante, no se puede cambiar de valor. Por ejemplo, la constante x, ahí me va indicando automáticamente el error. Por ejemplo, vamos a decir que sea igual a 3 o a 4. Entonces, si yo pongo acá abajo después un console.log y pongo entonces x, ahí me aparece el resultado 4, ¿cierto? Pero si yo intento decir que x es igual a 5, ¿qué me dice eso? Que hay un error. ¿Por qué? Porque no se puede cambiar entonces ese tamaño. Ahí para que se vea mejor, más grande, ¿ya? Ya, perfecto, entonces eso nos da un error. Ahí lo vamos a comentar que eso es un error. Ya, la otra opción para trabajar con una constante se conoce como LED, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto en clases pasadas. El uso del LED nos va a permitir, por ejemplo, crear la variable i, que por ejemplo la variable i sea igual a 10. Y acá yo puedo poner, por ejemplo, console.log. Voy a borrar acá esta opción de acá arriba. Vamos a sacar eso para subir esto un poquito más acá. Y acá, por ejemplo, puedo poner x, y. ¿Eso qué es lo que me va a imprimir? 4 y 10. Ya aquí me aparece al ladito del valor el resultado. Por eso me gusta, por ejemplo, esta aplicación para probar estas cosas. Entonces es bastante práctica. Si yo hago el cambio entonces ahora, por ejemplo, que i más igual, eso se lo saben, ¿cierto? Más igual, ¿saben lo que significa eso? Ya, perfecto. Entonces, esto es equivalente
a i es igual a i más, por ejemplo, 10, ¿ya? Entonces ahí me está cambiando el resultado y lo está mostrando automáticamente, porque ahí estoy haciendo un proceso matemático y acá lo muestra de forma directa. Ahora, el i, como está definido como variable tipo LED, ¿lo puedo cambiar, por ejemplo, a tipo texto? Por ejemplo, poner que el i es igual a, entre comillas, hola, o va a haber algún problema. Funciona, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces acá nosotros tenemos esta flexibilidad para trabajar acá con lo que son las variables en JavaScript. Vamos a considerar solamente por ahora let y const, porque son las que en general usa React. Nos vamos a olvidar de la variable var, por ahora, ¿ya? Y como vemos la variable let, puedo hacer el cambio a al dato que yo quiera, y con const solamente puedo definir una constante fija, ya que es como el caso de los componentes. ¿Ya? ¿Estamos claros con las variables? Perfecto. Eso es más que nada respecto a las variables. Vamos a trabajar con un pequeño array. Los arrays, ubican cuáles son los arrays, ¿cierto? O se hacen con paréntesis o se hacen con corchetes. Perfecto. Entonces vamos a definir nuestro primer array. Lo vamos a definir como const array. Y esto va a ser igual entonces a corchetes 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. Ahí tengo mi primer array. Si creo acá entonces un console.log, pongo paréntesis array. Esto lo que hace es que me imprime todo el array completo. ¿Cómo le puedo agregar un valor al array? Con el push, perfecto. Entonces, si pongo array.push, y acá, por ejemplo, le pongo el 9, acá entonces me dice que se agrega como sexto lugar lo que sería ese dato. ¿Ya? Me está diciendo la posición acá. No me está diciendo el dato. Vamos a mostrar de nuevamente el array acá completo. Entonces ahora, por ejemplo, mi array estaría así. O sea, en la sexta posición se agregó ese dato. ¿Ya? Ahí está. ¿Cómo puedo eliminar un dato del array? ¿Qué instrucción me servirá para eliminar datos? Esto lo voy a borrar arriba para que esto suba un poco. ¿Cómo se puede borrar un dato de un array? Ya, los arrays en realidad funcionan como las pilas y las, perdón, como las pilas, correcto. Cuando uno tiene una pila de platos, el último elemento, ¿dónde queda? Arriba. Y cuando saco entonces, perdón, funcionan como las filas, perdón, me equivoqué. Como las filas. Acá el último elemento que ingreso, ¿dónde queda? Al final, ¿cierto? Y cuando saco entonces un dato con el pop, ¿cuál me va a sacar? Array.pop, por ejemplo, le ponemos esto y me está indicando que está sacando el último que ingresó. ¿Ya? Bueno, en realidad sí es como una pila, pero está como invertida en realidad. Porque el primero que ingresé quedó abajo. Ah, no está bien en realidad. El primero que ingresé quedó al final, que sería el 1, y el último sería el 9. Entonces, lo que saco en última posición lo vuelvo a sacar. Igual que las pilas de los platos. El plato que está arriba generalmente es el que saco, ¿cierto? No saco en general el que está abajo porque si no puedo botar todo. Ya, esto es para agregar datos y para sacar datos de un array. Ahora, nosotros, por ejemplo, para imprimir, por ejemplo, el valor 3, ¿cómo lo puedo hacer para imprimir el 3? Array, corchete, 2. ¿El punto qué? Ah, sí, sí, también se puede. Pero aquí con esta no lo puedo aquí. Ya, perfecto. Acá tenemos lo que sería el console.log con el array. Con esto podemos acceder entonces al dato en cuestión que a nosotros nos interesa ver. Ahora, si yo quiero recorrer todos los datos, ¿se acuerdan que nosotros en clase vimos los for, ¿cierto? Pero yo siempre le hablé de un for each, que nunca lo mostré en clases anteriores. ¿Se acuerdan de él o no? Ya, veamos ahora el for each, cómo se utiliza. El for each se utiliza aquí. Array, punto, y aquí se escribe for, y la palabra e siempre va a ser más grande, entonces se escribe for each. Y acá lo bueno del for each es que yo puedo aplicar, por ejemplo, dentro de la función flecha. Ya, vamos a ver varias formas de trabajar con este for each. Lo correcto es que el for each recibe una función. Entonces acá dentro de los paréntesis le vamos a agregar la función correspondiente, entonces va a ser función. Y acá esta función recibe, por ejemplo, el elemento, coma, el índice.
Entonces, los datos que yo voy a poder obtener ahora haciendo el for each va a ser el elemento que tengo, en este caso el valor del dato, más la posición en la que se encuentra el dato. Y esto lo vamos a anotar, por ejemplo, acá con paréntesis de llave, y lo que esté dentro de los paréntesis de llave es lo que yo voy a estar mostrando. Por ejemplo, console.log paréntesis, y acá, por ejemplo, pongo elemento, coma, índice. Y acá lo que me está mostrando, por ejemplo, es que el elemento 1 está en la posición 0. El elemento 2 está en la posición 1. Y así sucesivamente por cada elemento. Esto que está acá, este for each, lo vamos a usar bastante después de ahora en adelante. ¿Ya? Así que mucho ojo, apréndanse la estructura porque yo lo voy a usar bastante y no lo voy a estar explicando constantemente porque ya lo estoy explicando acá. Funciona de esa forma. ¿Queda más o menos claro? Es igual que un for en realidad, y lo que va haciendo es que va tomando el dato del elemento y el dato del índice. ¿Puedo eliminar un dato? Sí, por ejemplo, si elimino el índice y me quedo solamente con el elemento, me va a imprimir solamente el dato. Ya también lo puedo hacer. Pero lo que me interesa por ahora es que vean que la estructura es así. Ya, ¿vamos bien? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Ya. Aparte de esto, lo bueno es que nosotros podemos reducir esto un poquito. Después, más adelante, igual vienen estos ejemplos en la página que les voy a pasar. Y nosotros, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, acá podemos tener... Vamos a agregar un par de enter aquí. Por ejemplo, puedo tener lo siguiente. Puedo poner ahora un mismo for each, por ejemplo, vamos a poner array.forEach. Como nosotros tenemos una función, podemos hacer lo que queramos dentro de esa función en realidad. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo poner function. Y dentro de esta función, por ejemplo, le voy a pasar el índice y el elemento. Bueno, me voy a quedar solo con el elemento ahora. Y por ejemplo, el elemento yo le puedo decir que se vaya multiplicando a medida que lo voy recorriendo automáticamente por 2. ¿Ya? Entonces acá pondría, por ejemplo, un return elemento por 2. Y esto lo que me va a hacer ahora es que el dato que yo estoy recorriendo lo puedo ir multiplicando por 2 de forma automática. ¿Ya? Con esta instrucción que está acá abajo. Bueno, aquí quedó todo desplazado acá al lado. Vamos a borrarlo de arriba para que quede así. Me dice que el array... Ah, perdón, borré el array. Pequeño gran detalle, no tengo que borrar el array. Ahí. Ah, acá me faltó un console, en realidad. Por ejemplo, ahí puedo ir imprimiendo automáticamente el elemento por 2. Y ahí, por ejemplo, tengo 2, 4, 6, 8, 10. Perfecto, entonces esta opción me da esa posibilidad de poder ir recorriendo los elementos e ir imprimiéndolos de forma bastante más rápida. También tengo lo que es la función flecha. Y con la función flecha esto se ve un poquito más corto. Y de hecho, generalmente cuando yo haga el tema del array con un for each, lo voy a hacer con una función flecha, que va a ser lo siguiente. Array.forEach, y acá dentro vamos a agregar la función flecha, la cual corresponde de la siguiente manera. Vamos a hacer entonces acá... vamos a hacer acá, por ejemplo, que el valor que nosotros vamos a tener ahora va a ser igual. Entonces va a ser igual con la flecha, o sea, la función flecha, y acá ponemos dentro de los paréntesis lo que nosotros queremos hacer. Y esto es exactamente lo mismo, pero de forma reducida. Si yo escribo entonces console.log, paréntesis circulares, y pongo, por ejemplo, valor o elemento, lo que tengo acá es que se me está imprimiendo el valor. Si se fijan aquí, me debiesen salir los valores de aquí para abajo. ¿Ya? Ahí me salió un 10, ¿de dónde viene ese 10? Ah, del último dato, que era 5 por 2. Ahí está. Entonces aquí tengo los datos correspondientes. Aquí se mezclaron en realidad, salieron como medio juntos entre los dos. Pero ahí estaría el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Vamos a borrar esto de acá arriba para que se vea solo ahí. Esta es la función flecha. Y cuando estemos trabajando, por ejemplo, en React y queramos recorrer un elemento o un objeto posteriormente con varios datos, lo ideal va a ser hacerlo de esta manera, ¿ya? Recorriendo todos los elementos.
Bueno, también existen otros métodos que vienen acá en el archivo que los van a ir probando ustedes, por ejemplo, que tiene que ver con la función concat, que me permite concatenar dos elementos. Y acá lo que me interesa en realidad, y acá también están estas opciones, primero, segundo, tercero. Con esta otra opción, por ejemplo, puedo crear como una especie de diccionario. ¿Trabajaron alguna vez con Python? ¿Sí? ¿Hicieron diccionarios alguna vez donde ustedes definían, por ejemplo, un valor y después cuando preguntaban por un objeto con ese determinado valor, les devolvía el resultado? Por ejemplo, yo acá digo que esto es primero, entonces si yo digo t después de primero, lo que me va a devolver va a ser el 1. Se hace como un diccionario. O sea, si yo pregunto por una palabra determinada en un diccionario, me da un significado, ¿cierto? Acá ese es el concepto. Si yo pregunto por first, me devuelve entonces acá la asociación del valor 1. No es como un diccionario como tal, pero se asocia como de una forma similar. Es como que le estoy definiendo que esta variable ahora vale eso. Segundo, vale eso. Y el resto vale todo eso que está acá. ¿Ah? Correcto, exactamente. Esto se llama lo que sería la desestructuración. Pero era para explicarlo ahí como con el concepto de diccionario. Una función bien importante que vamos a usar es la función map, ¿ya? Esa función la voy a explicar mañana porque me interesa ahora ver el tema de los objetos. Un objeto, ustedes trabajaron con programación orientada a objetos, ¿cierto? Generalmente ponemos el nombre, paréntesis de llave y por dentro, digamos, los atributos correspondientes. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, persona va a tener un nombre y viene así: Juan, edad, tanto, profesión, tanto. Ahora, ¿cómo accedo, por ejemplo, al nombre de una determinada persona? Tengo que poner persona.nombre, ¿cierto? Y aquí estaría entonces están los ejemplos acá. Si yo hago esto, en realidad no me va a servir. Bueno, aquí podría hacer la estructuración de nuevo, pero acá lo que yo necesito es, por ejemplo, esto: persona.nombre, persona.edad, persona.profesión. Ya. Luego de esto, de los objetos, tenemos lo que son los array. Perdón, tenemos lo que son los array, ya lo vimos. Y acá tenemos ya las funciones. Y acá están las funciones que nosotros vemos. Función flecha con esta opción, ¿cierto? Tenemos llamar a una función de tipo flecha, se llamaría así. La función flecha con un solo parámetro nos queda algo así. Y acá entonces están estos ejercicios para que ustedes los vayan probando y después logren resolver entonces este ejercicio para mañana. Lo que está acá: tomar los objetos, tomar entonces después los arrays y poder crear nuevamente la reestructuración de la aplicación con esto. ¿Ya? Yo les voy a publicar esto, se los voy a dejar en un GitHub, todos estos comandos, todas estas cosas que están acá, para que después lo vayan viendo. Y a medida que vayan encontrando cosas nuevas, las voy a ir agregando ahí en estos ejemplos. ¿Ya? Entonces voy a dejar la clase de hoy hasta acá y voy a pasar ahora la asistencia. Y le tengo acá la grabación.